El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos, agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este 14º domingo durante el año y la palabra de Dios nos pone una lectura que conocemos por la fiesta y por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si nosotros nos sentimos cansados y agobiados, Jesús nos invita a que estemos con Él para llevar nuestro yugo, nuestro peso, porque Él, como decíamos en el acto penitencial, cargó sobre sí los pecados nuestros. Por eso nosotros también tenemos que agradecerle a Él y saber que no estamos solos para las dificultades de la vida. Y es interesante que hagamos una pequeña reflexión de la razón, cómo razonamos delante de la fe, porque la fe también es un misterio, así como hay misterios en diversos órdenes de la ciencia, de la naturaleza, también está, como decimos, ¿no?, en una de las fórmulas después de la consagración: este es el misterio de nuestra fe, o este es el sacramento de nuestra fe en relación a la Eucaristía, o el gran misterio de la Trinidad, que es el misterio más profundo. Cómo un solo Dios es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque tú has querido, así lo has querido. La pequeñez, esa palabra que en el Nuevo Testamento viene aplicada solamente a la Santísima Virgen y a Jesús. Esta palabra que tenemos en el Evangelio de Mateo de hoy es tapeinos, tapeinosis, tapeinú, y se aplica, vuelvo a decirle, a la Santísima Virgen. Mi alma canta la grandeza del Señor, porque Él miró la tapeinosis, la humildad, la disponibilidad de su servidora. La humildad ante el misterio de Dios, la humildad ante el misterio del hombre. ¿Qué nos invita a Jesús? Ser humildes como Él, que se anonadó, se abajó. Vieron que la traducción de la oración colecta dice la humillación, pero no la humillación porque a Jesús lo humillaron, sino la humillación porque Él se hizo humilde en este sentido de siervo, de pobre. La palabra tapeinosis se puede traducir también como pobre, como servidor. De hecho, es la tao, tapeinosis, comienza con la letra griega tao. ¿Vieron que los obispos firman con una crucecita? Bueno, no es una crucecita, es la letra tao, quiere decir pobre, siervo. Cuando el obispo firma con esa crucecita es esta letra de esta palabra, que es la única vez que Jesús, vieron que Jesús no es, hagan como yo soy recto, yo digo la verdad, yo hago esto. Jesús nunca hace eso. La única vez que dice algo es lo que evidentemente también la Virgen, siendo ella una criatura y Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, se dejó enseñar. Nosotros nos dejamos enseñar por el que pensamos que es menos que nosotros. Ojalá que no tengamos esos sentimientos. Y sin embargo Jesús aprende de la Virgen. Y entonces es la única vez que se pone como referencia, y no porque lo imitemos por imitarlo, sino para ayudarnos a soportar las cargas, lo que nos pesa, lo que nos duele, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, cuando hay a veces problemas de fe o cuando hay problemas de comprensión entre las cosas de Dios o entre nuestras cosas, no siempre es un problema intelectual, hermanos, porque de hecho la preocupación intelectual hoy por hoy no aflige a muchos. No es que hay muchos que se dedican a lo intelectual, y los que se dedican a lo intelectual se autollaman a sí mismos intelectuales, lo cual ya es sospechoso, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál es el problema? Es el orgullo. Jesús no quiere que seamos orgullosos y sepamos que muchas veces la realidad, y siempre la realidad de Dios, nos supera. Y esto ha sido fruto también del pensamiento, un pensamiento más tradicional, no sospechoso de cosas raras. El Papa hace poquito escribió un documento sobre Pascal. Pascal decía, en definitiva, que para entender el mundo tenemos que saber que hay cosas que nos superan, que no podemos controlar todo, que no podemos tener las riendas de todo. Y tenemos que abrirnos también al misterio y a la realidad de las cosas. Y hay otros pensadores que dicen que no, que la ciencia dura tiene que saber todo, tiene que conocer todo. Entonces muchas veces los problemas que hay con la fe no son problemas que parten de la razón, sino que parten del orgullo, porque no nos animamos a entender que hay otras razones, que hay otras cosas que no entendemos. Fíjense cuando se habla de lo religioso, ¿no es cierto?, que se piensa que lo religioso es volver a la Edad Media, que si uno profesa y explica la fe católica en público, vamos a retroceder en nuestros supuestos nuevos derechos, o valores, como lo llaman ahora, que están sin jerarquía, porque a veces, si vos en Europa, por ejemplo, arrancás un árbol, te meten preso, y si abortás te dan un premio. Estos se dan cuenta que hay es decir, una semilla vale más que un feto. ¿Cómo relacionamos estas cosas? Está todo mezclado. Está la sensación de que hay nuevos derechos, que hay nuevos valores, pero luego se mezcla todo, porque uno se cierra, por ejemplo, a lo trascendente. Por ejemplo, en Argentina, que tenemos tantas manifestaciones de devociones populares, ¿no? La gente que camina a Luján, y uno, por ejemplo, escucha católicos que dice, ¿para qué sirve que vaya un millón de jóvenes caminando a Luján si después no van a misa los domingos? Bueno, hay que hacer un proceso de catequesis, de testimonio, pero es valioso también el sentimiento hacia lo trascendente y lo tenemos que entender. Hay cosas que no se pueden explicar y poner sobre la mesa, como por ejemplo determinadas cosas de la ciencia en relación a la religión, pero no por eso son irracionales, porque todas provienen de la mente de Dios. Tenemos que ser humildes ante la realidad, también ante la realidad del otro. El que de alguna manera cientificó, hizo más científica la psicología de Freud, fue Jung, y este autor señala en una de sus obras que ya al final casi de su carrera, que a muchas personas que no se curaban les encontró una especie de síndrome de falta de humildad. Estaban muy sobre sí mismos. Entonces, cuando se pusieron humildes y comprendieron que habían cosas que los superaban, cuando comprendieron que habían cosas que no podían manejar, lo cual, aunque te creas que lo manejás, no lo manejás, uno no maneja nada en realidad. Entonces, cuando uno adquiere un poquito de humildad, y obviamente que Jung no lo decía en sentido religioso, en sentido de la humildad, de la virtud de la humildad, entonces recién ahí, cuando adquirían ese poquito de humildad, comenzaban también un proceso psicológico de sanación. Fíjense, ¿por qué? Porque todo procede de Dios. Entonces hay misterios de la naturaleza. La ciencia sabe mucho, pero de golpe descubre un agujero negro, de golpe descubre otra relación de espacio-tiempo, de golpe descubre que tal o cual tiene razón, que se dan cuenta siempre que da algo para abrirse y no puede decir que sabe, que controla, que tiene todo en su mano. Y para nosotros esto es muy importante en relación a la fe. Entendemos la revelación, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Somos pequeños cuando el Señor nos pide que carguemos con nuestra cruz. Somos pequeños cuando el Señor nos pide que perdonemos. Somos pequeños cuando el Señor nos pide que no tengamos falsa humildad, porque dice, ay, yo me corro. Sí, te corres para ver si se cae todo, no porque sos humilde, si se te ve venir. Entonces, escuchamos el Evangelio, sabemos que la realidad principal de nuestra vida es Dios principalmente. Fíjense en nuestra patria, ¿no?, que hoy celebramos el Día de la Independencia. ¿Somos independientes para vivir nuestra fe hasta el fondo? En nuestra patria, que hay tanta devoción popular, como cité hace un rato,
Cuánta devoción en torno al Padre Pío, y por ahí dice, uy, mira este rezándole al Padre Pío, uy, mira este rezando el rosario. Claro que sí, porque la Santísima Virgen existe, los santos existen, los ángeles existen, y tengo que relacionarme con ellos. Y esto lo tengo que vivir a fondo. Es que no es racional. ¿Y qué es racional? Hay determinadas situaciones que a veces se toman. Para poner un ejemplo sencillo, o no sé si tan sencillo, porque los ejemplos arriman, no es que si uno se queda con el ejemplo y no trata de entender el concepto, se equivoca muchas veces, ¿no? Pero supongamos que uno está en un edificio de 20 pisos y hay un incendio. Y el incendio rompe la escalera y por supuesto saben ustedes que no se pueden usar los ascensores, ¿no? Y entonces yo de 20 pisos estoy en el séptimo, ponele. Y tengo esto que tengo miedo a las alturas, ¿no? No hay escalera, no hay ascensor. Y abajo están los bomberos con ese coso que ponen en las películas de que me tengo que tirar. ¿Cuál es la opción más razonable ahí? ¿Bajar la escalera que no hay o tirarse? ¿Qué es lo más razonable? ¿Espero que me queme el fuego o a pesar de que tengo miedo, que no entiendo, que quiero bajar, que todas las fibras de mi ser quiere decir yo quiero bajar escalón por escalón? Lo más razonable ahí es hacerle caso a los bomberos y tirarse, bueno, ojalá que tengan puntería y no te dejen caer para el costado, ¿me explico? Y a veces los actos de fe son así. ¿Qué racionalidad espero para cambiar mi vida? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero para eso hay que ser pequeño. Jesús, que es el único que se las podría dar, del que se las sabe todas, es manso y humilde de corazón. Lo espera Judas que lo traiciona, lo espera Pedro que lo niega. Todos saben qué hacer los apóstoles. Mateo, en la semana teníamos la vocación de Mateo. Mateo sabe cómo juntar guita. Tomás, el que era un poco, que le gustaba tirar alguna bomba, no tiraban bomba, pero era celote, sabía cómo hacer la revolución. Cada uno sabía hacer las cosas y las cosas de la fe, somos pequeños para entender que es importante hacer las cosas de la fe. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, la mansedumbre. ¿Cuántas veces por autoestima mal tratada nos subimos por ratitos a caballo? Y cuando nos subimos al caballo, si somos honestos, no adelante de otro porque no damos el brazo a torcer, pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces cuando nos subimos al caballo nos salimos con la nuestra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos éxitos tenés? ¿Tenés un librito anotado? Pidamos al Señor esta gracia, hermanos, porque la fe, ¿qué venimos a hacer? Nos sentamos un rato el domingo, hoy amenazaron con más frío, no hizo tanto, y después ¿qué? ¿En la semana qué? ¿Y en las situaciones concretas qué? Y cuando me subo al colectivo, yo el otro día que tuve para ir a ver un médico, ni les cuento, tuve que hacer el día que hubo el paro, ¿y para qué? ¿Es la fe realmente lo que mueve nuestra vida? Vamos a pedir al Señor conocerlo, conocer al Padre, conocer al Hijo, saber que para ir al Padre tenemos que ir por el Hijo y también aprender a cargar nuestros dolores, nuestros pesares, como dice Jesús, el yugo en Jesús. No estamos solos, Jesús está con nosotros. En este día domingo, en este día 9 de julio, pidamos también por nuestra patria. Y nosotros un poco idealizamos con los dibujitos que nos hicieron. Fueron días de mucho dolor, de mucha lucha, de mucha muerte, de no saber dónde. La Argentina todavía, sí, no es hija de guerras, de espadas, pero es hija a veces de desentendimientos y es hija también de este no saber, que también nació alrededor de la fe, no solo por la cantidad de sacerdotes y del pensamiento propio de la Escuela de Salamanca, que tiene que ver con el humanismo cristiano y no con Rousseau, como ahora desde los 80 se quiere hacer, especialmente también por estas sociedades secretas que hay en el mundo, pero que también nosotros hoy somos los herederos y tenemos que cimentar de nuevo en la fe católica, porque es la fe de la Iglesia y porque es de lo más real que es el Señor en nuestro mundo y en nuestra historia. Pedimos también en esta Eucaristía por toda nuestra comunidad, por todas nuestras familias, por sus necesidades, por la salud en el alma y en el cuerpo, y también por todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Y no olvidemos, hermanos, aprender de Jesús. ¿Cómo es Jesús?
aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos regale la mansedumbre y la humildad. Que así sea.